Dicen que el dinero mueve al mundo, pero lo que en realidad ata a millones de personas no es el dinero que tienen, sino el que deben. La deuda se esconde en sobres, en correos electrónicos, en llamadas insistentes. Comienza como una ayuda, una salida rápida, un pequeño préstamo que parece inofensivo, hasta que se convierte en una cadena invisible que aprieta más con cada mes que pasa. Bienvenido a Historias con Precio, el espacio donde descubrimos las lecciones ocultas detrás de las decisiones que marcan vidas. Hoy hablaremos de un enemigo silencioso que no discrimina edad, profesión ni país, el endeudamiento. A lo largo de este video, conocerás 3 relatos distintos, 3 caminos que empiezan con una promesa de alivio o prosperidad y que terminan mostrando lo caro que puede salir depender del dinero prestado. Una mujer que vio cómo sus tarjetas de crédito se transformaron en una pesadilla, un hombre que creyó que un préstamo lo acercaría al éxito, y alguien que, buscando diversión en las apuestas, acabó atrapado en un laberinto sin salida. Al final, descubrirás que todas estas historias comparten un mensaje claro: la deuda no solo afecta al bolsillo, también roba tranquilidad, sueños y, en ocasiones, relaciones irreemplazables. Quédate hasta el final, porque quizás estas historias no solo sean un relato ajeno, tal vez sean un espejo en el que reconocerte. Dicen que el plástico no pesa, pero puede hundir más rápido que una piedra en el mar. Mariana tenía 28 años, y un trabajo estable como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. No era rica, pero tampoco le faltaba nada. Como muchos jóvenes profesionales, soñaba con tener independencia, viajar y disfrutar de los pequeños lujos que la vida ofrecía. Fue entonces cuando recibió la llamada que cambiaría su destino. Un banco le ofrecía su primera tarjeta de crédito con un límite modesto. «Es para emergencias», le dijeron, y ella, sin pensarlo mucho, la aceptó. Al principio, la usaba de forma prudente, un par de compras en línea, una cena especial de vez en cuando, siempre con la promesa de pagar en cuanto recibiera su salario, pero poco a poco, la tarjeta se fue convirtiendo en una extensión de su cartera. Un fin de semana de rebajas, Mariana se dejó llevar. Compró ropa, gadgets para su trabajo y hasta un viaje a la playa. «Lo pagaré después», se repetía, convencida de que su sueldo alcanzaría. Pero llegó el fin de mes, y junto al recibo del banco apareció algo nuevo: los intereses. Una cifra pequeña al inicio, casi invisible, que se sumaba como una sombra a su deuda. Los meses siguientes se volvieron un ciclo. Pagaba el mínimo, respiraba aliviada, y al mes siguiente debía más que antes. Empezaron las llamadas, primero cordiales, luego insistentes. Los bancos saben cómo hablar, ofrecen ampliar el crédito, reestructurar la deuda, dar un respiro. Mariana, confiando en esas promesas, aceptó otra tarjeta, y después otra. Pronto no recordaba cuántas tenía. Solo sabía que gran parte de su salario desaparecía en pagos que no reducían nada. Era como correr en una caminadora, mucho esfuerzo, cero avance. El verdadero golpe llegó cuando la agencia donde trabajaba redujo personal y ella fue una de las afectadas. Perdió su empleo de un día para otro. Con un ahorro mínimo y una montaña de deudas, Mariana intentó buscar soluciones rápidas: vender sus pertenencias, pedir préstamos a familiares, aceptar trabajos mal pagados. Pero la deuda tenía vida propia. Los intereses crecían más rápido de lo que ella podía cubrir. Llegaron las cartas de cobranza, amenazas de embargo, y finalmente, el aviso de que su historial crediticio estaba marcado. De pronto, no solo debía dinero, también había perdido oportunidades de empleo, de alquilar un apartamento e incluso de acceder a un simple plan de teléfono. Mariana entendió tarde que las tarjetas no son enemigas, hasta que decides usarlas sin estrategia. Cada compra impulsiva, cada pago mínimo, era como una gota que llenaba un vaso invisible, y cuando el vaso se derramó, ya no había vuelta atrás. Su historia nos recuerda que las deudas con tarjetas son silenciosas. No golpean de inmediato, pero construyen cadenas invisibles que un día se hacen imposibles de romper. El crédito, mal usado, se convierte en el ladrón más discreto de nuestra tranquilidad. Algunos sueñan con emprender para ser libres, pero no saben que una deuda puede convertirse en la peor de las cadenas. Julián tenía 35 años, y trabajaba como contador en una empresa mediana. Su vida era estable, pero rutinaria. Cada mañana veía a su jefe llegar en un auto nuevo, hablar de vacaciones en Europa y presumir de negocios propios. Julián, cansado de sentirse un engranaje en una maquinaria que no lo valoraba, empezó a soñar con independizarse. Un día, en una comida con amigos,
Escuchó hablar de un negocio que parecía una mina de oro, una cafetería de estilo moderno en una zona emergente de la ciudad. Aquí no hay nada parecido, le dijo un amigo. La gente joven necesita un lugar para reunirse, estudiar y trabajar. A Julián le brillaron los ojos. Imaginó su logo en la fachada, clientes entrando y saliendo, y él, finalmente, siendo su propio jefe. El entusiasmo lo llevó a un banco donde, con su buen historial crediticio y un salario fijo, no tuvo problemas para conseguir un préstamo considerable. Firmó papeles, recibió el dinero, y en pocos meses, la cafetería El Rincón Urbano abrió sus puertas. Al principio todo parecía prometer. La decoración llamaba la atención, el café era de calidad, y las primeras semanas el local se llenaba de curiosos. Pero pronto llegó la realidad. La zona, aunque emergente, todavía carecía de flujo constante de clientes. La competencia de cafeterías más baratas se hacía sentir, y los gastos mensuales empezaron a superar los ingresos. Julián trató de compensar invirtiendo en publicidad, contratando más personal y extendiendo horarios. Todo eso significaba más gastos, y, para cubrirlos, pidió otro préstamo. Mes tras mes, los números no cerraban. Cada pago al banco era un recordatorio de que el negocio no estaba funcionando como había imaginado. La presión comenzó a notarse en su carácter, discutía con su pareja, evitaba a sus amigos, y pasaba noches enteras revisando cuentas que nunca cuadraban. El golpe final llegó cuando un nuevo centro comercial abrió a pocas calles, con una cadena internacional de cafeterías. La clientela que Julián había logrado captar desapareció casi de inmediato. El banco no tardó en iniciar acciones legales, y sus avales, 2 tíos que confiaron en él, recibieron notificaciones de embargo. Julián no solo estaba endeudado hasta el cuello, también había arrastrado a su familia a un problema financiero. Lo que empezó como un sueño de independencia terminó en una pesadilla compartida. Con el tiempo, Julián entendió que el error no fue querer emprender, sino hacerlo endeudándose sin un plan sólido, sin estudios de mercado y sin preparación real. El crédito puede parecer un trampolín hacia los sueños, pero cuando se usa sin estrategia, se convierte en un precipicio. Su historia enseña que no toda oportunidad merece ser financiada con deuda. A veces, la paciencia de ahorrar y planificar cuesta más al inicio, pero evita que el precio a pagar sea la ruina personal y familiar. Todo comienza con una ficha en la mesa, un clic en el celular o una carrera de caballos, y termina con una deuda que ni 3 vidas alcanzarían para pagar. Ricardo tenía 42 años y una vida aparentemente normal. Casado, 2 hijos adolescentes y un empleo estable como supervisor en una empresa de logística. No era millonario, pero tampoco le faltaba nada. Su único escape a la rutina eran las apuestas deportivas. Al principio eran inocentes, unos cuantos dólares al partido del fin de semana, una quiniela con amigos, risas y bromas. La primera vez que ganó una suma considerable, la sensación fue adictiva. Si lo logré una vez, puedo hacerlo otra, se repetía. Lo que empezó como diversión, pronto se convirtió en hábito. Descargó aplicaciones, abrió cuentas en plataformas de apuestas en línea, y comenzó a estudiar estadísticas como si fueran una segunda carrera. El problema fue que las pérdidas se acumularon más rápido que las ganancias. Para cubrir un mal fin de semana, Ricardo usaba la tarjeta de crédito. Lo recupero en la próxima jugada, pensaba. Cuando la tarjeta se saturó, pidió un préstamo personal, y cuando ese dinero también desapareció en cuotas perdidas, acudió a prestamistas informales. Lo que había empezado como un pasatiempo se convirtió en un agujero negro que absorbía no solo su dinero, sino también su tiempo y energía. Su esposa notó que cada vez pasaba más horas frente a la computadora, nervioso, esperando el resultado de partidos que ni siquiera le interesaban antes. Los niños empezaron a sentir la distancia. Las promesas de vacaciones, salidas o simples cenas familiares se cancelaban una y otra vez porque no alcanzaba el dinero. El punto de quiebre llegó una noche de domingo. Ricardo, desesperado por recuperar lo perdido, apostó una suma enorme que había conseguido prestada con la garantía de su propio auto. Era un partido internacional de fútbol, y estaba convencido de que era imposible perder, pero perdió. La noticia se extendió rápido. Debía dinero a prestamistas peligrosos, y el banco ya había iniciado acciones para embargar bienes. Su esposa, al descubrir la magnitud de las deudas, decidió marcharse con los hijos. Ricardo no solo se quedó sin dinero, sino también sin la confianza y el apoyo de quienes más amaba. En su soledad entendió que el verdadero precio de sus apuestas no estaba en los intereses ni en los embargos, sino en el tiempo y la familia que había sacrificado.
El dinero podía recuperarse algún día, pero las heridas emocionales serían más difíciles de sanar. La historia de Ricardo revela que las deudas del juego no se pagan solo con billetes, se cobran en horas de vida, en relaciones destruidas y en la paz interior perdida. Apostar con dinero prestado es como prender fuego con gasolina en las manos. Tarde o temprano, las llamas alcanzan a quien lo sostiene. El crédito puede ser un aliado en proyectos responsables, pero en el mundo del azar se convierte en un arma letal. Porque cuando se juega con dinero ajeno, la derrota no se mide en lo que se pierde, sino en lo que se arruina. 3 historias, 3 caminos distintos, pero un mismo desenlace. La deuda como una sombra que crece hasta devorar la libertad. Mariana creyó que las tarjetas eran aliadas inofensivas y terminó atrapada en un ciclo interminable de intereses. Julián soñó con un negocio propio, pero al construirlo sobre préstamos sin preparación, arrastró a su familia a la ruina. Ricardo buscó emoción en las apuestas y acabó perdiendo mucho más que dinero. Sacrificó la confianza de quienes lo amaban. Diferentes rostros, distintas decisiones, pero la misma enseñanza. El endeudamiento no es solo un asunto financiero, es una carga emocional y personal que puede desmoronar vidas enteras. Las deudas empiezan con un "yo puedo controlarlo" y terminan con llamadas que no queremos contestar, noches sin dormir y relaciones quebradas. El mensaje es claro: pedir prestado no es malo en sí mismo, pero cuando se hace sin conciencia, se convierte en un enemigo silencioso que roba futuro. La libertad financiera no se construye con créditos fáciles ni promesas rápidas, sino con responsabilidad y paciencia. Y ahora la pregunta es para ti: ¿qué precio estás pagando hoy por las deudas que cargas? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque tu historia también puede inspirar a otros. Gracias por acompañarme en este viaje. Esto fue Historias con Precio. Nos vemos en el próximo episodio, con nuevas historias y nuevas lecciones de vida.